y que enfrentamos como un reto bastante alto en cómo es que las empresas deberían poder medir sus contribuciones y cómo sumarse a estos ejercicios de derechos humanos, pero además hacerlo en un contexto retador con el tema de la pandemia y el COVID-19. Esta vez tenemos el lujo de contar con la participación del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quienes nos van a contar de cada uno desde su perspectiva cómo es que esa tarea se puede tangibilizar y nos van a contar sus experiencias en cómo vienen trabajando en estos temas para que todos podamos sacar lecciones y podamos desarrollar y avanzar en esta agenda. Como saben, esta es una iniciativa que llega gracias al apoyo de la cooperación sueca y como les comentaba, este ya es el cuarto de los webinars que tenemos, que hemos lanzado como a nivel regional. Voy a pasar a presentarles, perdón. Ok, ahora sí. Como les contaba, yo soy Daniel Vargas, soy el Country Program Manager del Global Reporting Initiative aquí en Perú. Y tengo la suerte de moderar esta sesión como siendo el país anfitrión el día de hoy. Los presentadores que vamos a tener hoy van en orden de las presentaciones que vamos a tener. Empezamos con Bruce Barnaby. Bruce es el coordinador académico y de investigaciones del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica. Vamos a tener luego a Estefanía Rubio, que es consultora del programa de negocios competitivos del Global Reporting Initiative. Y luego cerramos con Federico Chunga, quien es coordinador general del PNA, o el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia del Perú. Y antes de empezar, quisiera dejar algunas reglas claras para que todos sepamos cómo vamos a trabajar en esta hora de sesión. Lo primero es que mi recomendación es que apaguen el micrófono, así no perturbamos el audio de los que están presentando y también no afectamos apaguen también la cámara y así permitimos una mejor. Si tienen preguntas en la parte donde aparece la cámara, el micrófono, ahí también les debe salir el globito para el chat. La idea es que puedan hacer todas las preguntas que ustedes quieran. Yo al final voy a ir direccionando las preguntas conforme vayan llegando a cada uno de los ponentes, pero aprovechemos ese canal para poder hacer las preguntas específicas que vayan saliendo a lo largo de las presentaciones. Nuevamente, este chat usémoslo para compartir también incluso de repente algunas experiencias que ustedes hayan tenido de sus países o empresas y algunos conocimientos que hayamos podido desarrollar. Además, contarles que la sesión está siendo grabada, así que si quisieran revisar algún tema que se quedó pendiente, van a poder hacerlo posterior. Lo que vamos a ver ahora lo hemos dividido en 4 partes. Vamos a ver primero el rol del Plan Nacional de Acción. Para esto vamos a contar con Federico Chu, Ministerio de Justicia, que nos va a contar la conducta empresarial responsable. Luego vamos a pasar con Estefanía Rubio del GRI, que nos va a contar sobre cómo es que deberíamos diligenciar el tema de derechos humanos y cuán importante es hacerlo bien y de una manera transparente. Y finalmente vamos a pasar con Bruce Barnaby, que nos va a contar el rol de la empresa que tiene frente al tema de derechos humanos, con una perspectiva sobre todo enfocada en este contexto actual en el que estamos viviendo. Como les dije, cerramos todas estas participaciones con una ronda de preguntas y respuestas, donde cada uno va a poder compartir sus opiniones, preguntas, dudas, inquietudes y demás. Entonces, sin más preámbulos, yo le voy a dar la palabra a Federico para que pueda empezar con su presentación, recordarle que cada presentación son más o menos 15 minutos y yo voy a ir controlando las diapositivas, entonces cuando quieran pasar a la siguiente simplemente me indican y yo voy avanzando con las diapositivas. ¿Sí? Entonces, Federico, bienvenido.
Muchas gracias a todos por la invitación y a todos también por su participación. Yo tengo a cargo en este momento la coordinación general del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, que es un instrumento de gestión pública en elaboración todavía, que tiene por objetivo incorporar en las políticas públicas nacionales los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos, los de conducta empresarial responsable, que en realidad conversan directamente y que a fin de cuentas pueden ser entendidos como lo mismo. Y esto lo hacemos, no sé si podríamos pasar a la primera diapositiva. Esto lo hacemos porque existe en el país, desde la más alta autoridad del Estado, una firme voluntad para incorporar los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos en las políticas públicas nacionales. Esta es una voluntad política que pues, fue expresada en el lineamiento 5 del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. Es la primera vez que desde la Rectoría de Derechos Humanos se tomó la decisión de incorporar al sector empresarial en la construcción de estas políticas. Y eso es muy importante porque uno de los grandes déficits que ha tenido el país y que ha perjudicado en cierto modo un crecimiento económico sostenible es la ausencia de un enfoque permanente de derechos humanos en todas sus políticas públicas nacionales, lo que ha generado en algunos casos problemas que han derivado en muchas situaciones en conflictividad social, entre otros, y que han inclusive puesto en riesgo algunas importantes inversiones que el Perú ha tenido en algunos casos que detener o que suspender debido a esta problemática. El enfoque de derechos humanos es fundamental en toda política pública, sobre todo en países como el nuestro, donde el desarrollo sostenible todavía está en construcción. Lo que busca este plan, que además atiende a las obligaciones internacionales que el Perú ha suscrito a través de los diferentes tratados internacionales, es lograr una coherencia en las políticas públicas de todo el Estado, ¿no? Eh, la, el enfoque de derechos humanos no solo es un tema de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De hecho, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene la rectoría y desde allí está haciendo este trabajo. Pero el enfoque de derechos humanos debe ser por naturaleza de los estados democráticos y constitucionales como el nuestro, debe ser parte del día a día, no solamente en la elaboración de políticas, sino en la implementación de las políticas públicas. Sin un enfoque de derechos humanos, difícilmente, y eso lo tenemos claramente establecido en nuestra rectoría y también en la visión de país que se tiene desde el Estado, sin un enfoque de derechos humanos es imposible construir un desarrollo que sea beneficioso para todos por igual. Entonces, y lo que se busca con este plan es avanzar en ese objetivo. De hecho, estamos planteando que sea un objetivo que se va a lograr de modo progresivo, no, y que en este primer plan se van a sentar las primeras bases que van a permitir que esto siga avanzando a mediano y largo plazo. No es un plan de gobierno, es un plan de Estado, es un plan en el que hay un compromiso muy importante de todos los sectores del Estado, empezando por el Ejecutivo y que de hecho tiene que avanzar hacia los otros órganos del Estado, como está pensado hacerse en este Plan Nacional de Acción. Lo que buscamos también es una interacción permanente con el sector empresarial como aliado del Estado, la incorporación de estos estándares en las políticas públicas. El sector empresarial ha tenido avances importantes en esta materia y eso hay que reconocerlo. Hay que aprovechar esos avances para sobre esos avances construir una política más sólida que a través de la gestión pública, con un establecimiento más claro de acciones estratégicas, indicadores y metas, nos permita garantizar que esos objetivos van a ser cumplidos, ¿no? Entonces, este avance de las empresas, este avance de las empresas nos
pone como una línea de inicio, pero es justamente eso, una línea de inicio sobre lo cual tenemos que fortalecer mucho de lo que desde este sector y desde el Estado ya se ha avanzado. El plan busca también incorporar en esta lógica de empresas de derechos humanos y de la construcción de la política a la sociedad civil, los pueblos indígenas y los sindicatos como actores relevantes, porque son actores respecto de los cuales el sector empresarial o las actividades empresariales tienen impactos positivos, por supuesto, pero también tienen impactos negativos que deben ser abordados desde el Estado y desde el sector empresarial. El plan nacional lo estamos formulando en una alianza estratégica con los organismos internacionales, especialmente con los organismos de la ONU, donde tiene una particular relevancia para el caso el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, pero también el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y también la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. También están incorporados dentro del proceso la OCDE, digamos, como nos brindan asistencia técnica y acompañamiento permanente. De hecho, hoy día, en la mañana, la OCDE presentó el informe País sobre conducta empresarial responsable, que es el primer informe de este tipo que hace la OCDE en el mundo y que ha tenido como protagonista, en este caso, al Perú. Se han hecho una serie, un análisis, una evaluación de cómo el tema de empresas de derechos humanos, conducta empresarial responsable en general, está avanzando en el país y se han planteado recomendaciones que el Estado, en particular el Ministerio de Justicia, en el marco de este proceso, considera valiosas y que ha expresado su disposición, por tanto, a hacer todos los esfuerzos necesarios para implementar. Paralelo a estas alianzas estratégicas con estos actores, estamos trabajando una intensiva estrategia de capacitación y sensibilización dirigida a un cambio cultural tanto a funcionarios como al sector empresarial y a la sociedad civil en general. Aquí hay que destacar sobre todo que la participación de todos estos actores en el proceso no es solamente o no debe ser solamente una participación formal, sino que debe ser una participación real y debe ser una participación en la que todos los actores sean o interactúen como iguales, con un igual nivel o una igual capacidad de incidencia respecto de para poner en la agenda sus intereses, sus solicitudes, sus pedidos, sus observaciones y objeciones, porque de lo que se trata es de generar un diálogo de buena fe entre iguales que se dirija a la búsqueda de consensos. Y la única forma, digamos, viable que vemos de lograr consensos es a través de un diálogo entre iguales, sincero, enfocado en datos objetivos, y por eso estamos haciendo un diagnóstico y línea de base como parte de este proceso, para entre todos, aún con las diferencias que podemos mantener o que pueden mantener cada uno de estos sectores, se busque salidas eh, viables, útiles, salidas pensadas en común, que son mucho más fáciles de obtener cuando se enfocan en solucionar problemas específicos. En la siguiente diapositiva les resumo básicamente estas ideas. Este ciclo de la política pública del Plan Nacional de Acción es un ciclo que tiene 3 etapas, básicamente la elaboración, implementación y el seguimiento y monitoreo. Estamos en la etapa de elaboración y ese proceso, como esperamos que sea además la misma implementación del plan, es un proceso altamente participativo, como les decía, de diálogo entre iguales, dirigido a la creación de consensos, basado en evidencia, por el diagnóstico de línea de base, que luego explicaré con más detalle, es descentralizado y también es transparente, entre otras características que además están contenidas en una metodología que fue aprobada en conjunto por todos los actores. En este momento el plan está ha tenido en realidad 2 etapas. La primera etapa se hizo entre el año 2017, julio de 2017, diciembre de 2018, de julio del 2017 a febrero de 2018 hicimos un primer acercamiento con todos estos actores para formular el lineamiento 5 del Plan Nacional de Acción, es decir, para que se establezca el compromiso del Estado peruano por implementar un Plan Nacional de Acción, para elaborar primero y luego implementar un Plan Nacional de Acción. Eso lo vamos a poder ver con más detalle en la siguiente diapositiva.
Y una segunda etapa un segundo momento de esta primera etapa fue también las actividades iniciales que estuvieron dirigidas básicamente a establecer los lineamientos del Plan Nacional generales de lo que sería este Plan Nacional de Acción. Y de hecho hubo unos primeros acercamientos a través de actividades tipo seminarios internacionales, reuniones de trabajo, etc. Como ustedes saben, la crisis política de ese momento, el cambio de presidencia a causa de una vacancia, nos generó, digamos, algunos contratiempos que obligaron a que el proceso se detuviera un poco, pero en la siguiente diapositiva, como podrán ver, el proceso de elaboración ha tenido un nuevo empuje a partir de enero del 2018 y allí básicamente el plan ha tenido eh, tres etapas. La etapa de convocatoria que fue de enero a agosto de 2019, donde fue muy importante el convencimiento que se realizó respecto de todos los actores o en relación con todos los actores para involucrarlos en este proceso, porque teníamos dado, digamos, desde el inicio la convicción de que este proceso, sin una participación de calidad e igualitaria de todos los actores, iba a ser difícilmente, iba difícilmente a tener éxito si es que no se hacía bajo esas condiciones. Entonces nos tomamos un buen tiempo y bastantes esfuerzos para garantizar que esa convocatoria sea lo suficientemente amplia y que sea real, ¿no? En una segunda etapa, esta primera etapa acaba la aprobación de la metodología del Plan Nacional de Acción y una segunda etapa, que es en la que estamos, es ya la formulación del diagnóstico y línea de base, como les comentaba. Esto es un plan nacional que pretende basarse en evidencia como una de las garantías para que sea útil y funcione. Y entonces es fundamental, tal como lo marcan además los lineamientos del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos y otros organismos internacionales, es fundamental que haya un diagnóstico y línea de base claro respecto del cual se construyan las acciones estratégicas, indicadores y metas de este plan nacional. Esto deberíamos acabarlo entre agosto y septiembre, y entre septiembre de este año y enero del siguiente, deberíamos en esta mesa multiactor estar trabajando ya las acciones estratégicas y los indicadores y las metas que van a estar contenidos en este plan, así como los mecanismos de seguimiento que van a implementarse para garantizar su cumplimiento. En la siguiente diapositiva, a modo rápido, pues, son los lineamientos del Plan Nacional que están, como ustedes pueden ver, vinculados a 5 grandes áreas que cubren los 3 pilares de los principios rectores del plan, de la ONU sobre empresas y derechos humanos. Los principios rectores que están enfocados en la labor de protección del Estado, del respeto de las empresas y de la reparación a la que están obligados tanto Estado como empresas en los casos en los que se produzcan vulneraciones de derechos humanos en el marco de las actividades empresariales. En la siguiente diapositiva, también de modo rápido, el proceso de elaboración del diagnóstico y línea de base que se está haciendo está recibiendo en este momento el apoyo de universidades como el IDEPUC o como el Instituto de IDEPUC de la Pontificia Universidad Católica, pero también de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, de la Universidad del Pacífico y del Instituto de Empresa y Derechos Humanos y Empresa de la Universidad de Monterrey para la construcción de los diagnósticos que se están haciendo sobre 23 temas que en un momento tendré oportunidad de detallarlos. Pero estas universidades lo que nos están apoyando es a crear documentos que sirvan de base para la discusión del diagnóstico. O sea, no es que las universidades hagan los diagnósticos, sino que las universidades proveen, dada su especialización en investigación y en algunos temas que trabajan desde hace años, nos provean de información de un documento base a partir del cual, primero, el grupo de trabajo del Poder Ejecutivo, es decir, el Estado, eh, construya un diagnóstico que luego va a ser revisado por la mesa multiactor, que en la siguiente diapositiva, como verán ustedes, está formada hasta este momento por más de 120 instituciones pertenecientes a estos 5 sectores, más un sector adicional que no es parte propiamente de la mesa, sino que más bien ayuda a la mesa.
Como pueden ver, estos 5 sectores son el Estado. En este momento ya hay 38 instituciones, se acaba de incorporar una esta semana, que pertenecen básicamente, son todos los ministerios, más órganos adscritos al ministerio, más la Asociación de Municipalidades del Perú, la Asociación de Gobiernos Regionales y otros. El sector empresarial está representado hasta la semana pasada por 23, se han incorporado 3 nuevas organizaciones empresariales al proceso, y ahí está, por ejemplo, la CONFIEG, la Sociedad Nacional de Industria y otras. La sociedad civil está representada por 30 instituciones que agrupan a por lo menos más de 200 organizaciones, ONGs, entre otro tipo de organizaciones que tienen interés en impulsar los temas que trabajan dentro del proceso. Y de hecho aquí hay organizaciones dedicadas tanto a diversidad de temas vinculados con derechos humanos, no solamente los que están vinculados con las industrias extractivas, sino también los que están vinculados con protección de poblaciones vulnerables como mujeres, LGBTI, etc. Los pueblos indígenas están todas las organizaciones o las confederaciones nacionales de pueblos indígenas representados. Son las 7 que tienen asiento en el grupo de trabajo de políticas públicas indígenas del Ministerio de Cultura, más una que ha querido tener vocería propia para representar específicamente a pueblos indígenas de la selva, organizaciones regionales de la selva, que quieren tener una voz propia. Se está incorporando o hablamos hoy día con sus representantes, formalmente un nuevo actor dentro de este grupo, con lo cual van a ser 9 en la siguiente semana. De los sindicatos están representados las 4 centrales sindicales, y los organismos internacionales y de cooperación internacional nos están brindando un apoyo bastante cercano y muy útil, sobre todo en esta etapa, apoyándonos con asistencia técnica, pero también con respaldo político. Justamente lo de hoy día, en la mañana que les comentaba el informe de la OCDE, es una expresión de ese respaldo político, tanto de la OCDE como de las otras organizaciones internacionales, al proceso que se está llevando a cabo en el Perú. En la siguiente diapositiva, y ya estamos terminando, van a poder ver también que en general, que también estamos incorporando lo que hemos llamado un grupo impulsor dentro del grupo de trabajo del Poder Ejecutivo. Trabajar con 40 instituciones a la vez es complicado, y no todas las 40 instituciones tienen un nivel de acercamiento a la problemática de empresas de derechos humanos lo suficientemente. Sería ahí se ha retrocedido, sería más bien la siguiente. Y entonces, como se hace necesaria una coordinación como que mucho más estrecha con algunos actores que son mucho más relevantes en la problemática, estamos impulsando la formación dentro del grupo de trabajo de un grupo impulsor formado por esas instituciones que pueden ver allí en ese gráfico, eh, principalmente la PCM, Proinversión, que es el Punto Nacional de Contacto de las Directrices de la OCDE, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el MEF, Cultura, Trabajo, Mujer, Energía y Minas, Ambiente, Transportes y Comunicaciones, OCE, porque el tema de las compras públicas es transversal a todo el tema de derechos humanos y el impacto de las empresas en la materia, y FONAPE, porque agrupa a las empresas estatales, y por supuesto las empresas estatales tienen unas obligaciones mayores que las empresas privadas por ser parte del Estado en el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos. Y este grupo de impulsor tiene por objeto articular las rectorías claves para fortalecer la coherencia en las políticas públicas, tener un acercamiento especializado sobre sectores fundamentales en el PNA y garantizar una labor más eficiente en la elaboración del Plan Nacional de Acción, sin perjuicio de que las otras instituciones, cerca de 40, también participen. Luego, esa es la lista de temas priorizados. Hay varios temas priorizados. Algunos son transversales, algunos están dirigidos a grupos vulnerables, y hay otro grupo que está dirigido a temas específicos. Estos temas han sido producto de un consenso que ha alcanzado en la mesa multiactor, porque esto también ha sido producto de acuerdo de la mesa multiactor, pero buena parte de estos temas también provienen de las recomendaciones que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos hizo al Perú en su informe o en la visita que realizó en el 2017, que fue una primera evaluación de este tema de conducta empresarial responsable en el país. En la siguiente
quisiera referirme ya para ir cerrando a algunos retos y avances del proceso. Creo que uno de los grandes avances o de los logros de este proceso es la generación de confianza para asegurar la incorporación de actores, una confianza que además se construye en una cultura que no necesariamente está acostumbrada al diálogo para resolver problemas, pero que creo que es una de las deficiencias que debemos superar. En realidad, ahí retrocedieron en la diapositiva, esta es la siguiente. Eh, sí, en la siguiente, si la pudiesen poner, esa. Y luego, creo que otro avance importante en el proceso es la capacitación a los actores para que participen en igualdad de condiciones. Y los retos entre los retos quisiera destacar la dificultad que existe inicial, pero que va siendo vencida poco a poco, de lograr coherencia en las políticas públicas, porque como les decía al inicio, el enfoque de derechos humanos no es un enfoque que haya estado necesariamente presente de modo suficiente en todas las políticas públicas, y eso es un déficit que poco a poco debemos ir superando. Hay bastante por trabajar. El tema de la emergencia sanitaria también ha planteado nuevos retos. De hecho, el diagnóstico se había estado formulando sin tener en cuenta la emergencia sanitaria por obvias razones, porque hasta marzo esto no había surgido. Pero después de su surgimiento, nos queda muy claro que sin una política pública de mediano y largo plazo que atienda fallas estructurales que existen desde antes, pero que han sido expuestas con mayor rigor durante la emergencia, sin una política de mediano y largo plazo consensuada, viable, legítima, va a ser muy difícil que esta situación o las secuelas del COVID, que van a ser secuelas que nos van a acompañar pues, muy posiblemente durante un relativo largo tiempo, sean superadas. Necesitamos una mirada de política pública a profundidad con el apoyo de todos los sectores para salir de este problema. O sea, tenemos que salir juntos. Otra de las dificultades es cómo incorporar los diferentes enfoques de derechos humanos, género, niñez, LGBTI, adultos mayores, los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros, dentro de esta lógica o dentro de este Plan Nacional de Acción. Ahí hay temas metodológicos que hay que atender, hay acercamientos que hay que hacer con todas las rectorías, pero también atendiendo a los avances importantes que en muchas de estas materias las empresas ya han alcanzado y que hay que fortalecer y replicar dentro de la política pública oficial del Estado. En la última diapositiva, justamente quería remarcar eso, la idea de que esta crisis profunda del COVID, que afectará la economía y los derechos humanos, requerirá no solo de políticas públicas paliativas, que de hecho las necesita, sino de mediano y largo plazo enfocadas en superar problemas estructurales, y que el enfoque de derechos humanos es fundamental para superar cualquier crisis, pero especialmente para superar una crisis de las magnitudes de esta que estamos atravesando. En general, eso es lo que les puedo decir por ahora, y de hecho quedo a disposición de todos ustedes para mayores alcances sobre este proceso. Muchas gracias, Federico. Todas las preguntas hay algunas preguntas para ti, pero las voy a direccionar hacia el final de la presentación para poder darle paso ahora a Estefanía. Estefanía nos va a contar sobre derechos humanos y la debida diligencia. Estefanía, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en este webinar, hablar de un tema tan importante como el de empresas y derechos humanos. Y ahorita voy a presentarles un poco cómo se enmarca la transparencia de toda esta agenda de derechos humanos. Si quieres, vamos a la primera diapositiva. Quiero empezar por compartir con ustedes, esta es una foto que yo tomé en un taller, de hecho en el primer taller que hizo el gobierno de Colombia para el proceso de actualización del Plan Nacional de Acción en Colombia. Y la reunión empezó un poco con la reflexión de, ya llevábamos un primer ciclo de un primer Plan Nacional de Acción que se lanzó en 2015, y la reflexión se daba alrededor de cómo hacemos para mejorar lo que ya tenemos, cómo hacemos para seguir avanzando, y esta pregunta específicamente era, ¿qué creen que pueden mejorar las empresas para garantizar el respeto de los derechos de todos?
Y la pregunta, esto es un árbol de palabras, la gente votaba lo que más creía y la palabra más grande que tuvo el mayor número de votos fue transparencia. Y esto es un mensaje muy importante porque quiere decir que la gente quiere que las empresas sean más transparentes frente a sus impactos y frente a los riesgos que están generando en derechos humanos, pero también sobre la manera en la que los gestionan y en los resultados que están obteniendo de esa gestión. De hecho, también aparece reconocer impactos de derechos humanos. La gente quiere que las empresas sean transparentes, reconozcan que tienen riesgos, impactos y cuenten de manera transparente y honesta y abierta de qué manera los están gestionando. Dale una. Y la razón es porque la transparencia es la fuente de la confianza y es esencial para el relacionamiento. Nosotros en América Latina tenemos unas economías que son muy relacionales, no tan transaccionales, y por lo tanto para el relacionamiento necesitamos de confianza y la confianza necesita de transparencia. Entonces el llamado un poco en este taller que estuvimos fue a reflexionar frente a qué tan transparentes están siendo las empresas frente a su gestión en derechos humanos y frente a los impactos que tienen. Dale, la siguiente. Este es un triángulo que muestra qué se espera de una organización y empezamos por la parte de abajo y es primero lo más básico que se espera de cualquier empresa es que cumpla con la ley. Eso es lo más básico que debe tener una empresa si quiere para poder operar. Y el segundo paso es no hacer daño y está enmarcado en el pilar de respeto de los derechos humanos. Y es un poco reconociendo que la ley puede no ser suficiente para proteger los derechos humanos, es un llamado a las empresas a adoptar las mejores prácticas. Así el país en donde usted esté operando no tenga protección específica para ciertos derechos, pero usted sabe que la buena práctica es hacer ciertas gestiones para mitigar o para remediar impactos, pues el principio de no hacer daño es ir un poquito más allá de la ley y asegurarse de implementar buenas prácticas para evitar vulnerar derechos. Y el tercero, que sería casi como la cerecita del pastel, es promover los derechos humanos. Una vez usted ya se ha asegurado que cumple con la ley, va más allá y aplica las mejores prácticas. Si usted quiere ir más allá aún, el siguiente paso sería promover los derechos humanos entre sus grupos de interés. Y la transparencia es transversal a todos estos niveles. Entonces, no importa el nivel que esté la empresa, la transparencia se vuelve fundamental. Y esto lo reconocen los principios rectores. Siguiente diapositiva. A través de los 3 pilares que enmarca proteger, respetar y remediar, dale una más, en donde la transparencia y la rendición de cuentas también está transversal. No la vemos como un capítulo específico, pero en todos los capítulos se habla de proteger, respetar y remediar y también comunicar y rendir cuentas frente a lo que hago en esos 3 pilares. Entonces, la rendición de cuentas y la transparencia empieza a aparecer todo el tiempo, como de manera tangencial a todo lo que se habla de derechos humanos. Dale una más. Y aquí les traigo algunos ejemplos de la manera en la que estos principios rectores reconocen el valor de la transparencia y la rendición de cuentas. Lo pueden ver dividido por colores en los 3 pilares. Empezamos por el azul, que es el de proteger. Habla de que los estados deben exigir a las empresas informar sobre sus impactos. En el principio 3 habla de alentar y, si es preciso, exigir a que expliquen cómo tienen en cuenta sus impactos en las actividades sobre derechos humanos. Frente al pilar de respetar, el principio 15 habla de que las empresas deben rendir cuentas sobre cómo abordan sus impactos. En el principio 17 habla de que para poder usted identificar, prevenir, mitigar y responder a sus impactos debe comunicar de manera clara, precisa y pública cómo hace frente a esas consecuencias. Y por último, en el principio 22 del pilar de remediar habla que las empresas deben explicar las medidas para hacer frente a las consecuencias negativas de sus actividades y deben informar todas las medidas aportando suficiente información, haciendo esa información accesible. Entonces, en todos los pilares de los principios rectores se habla de la importancia de que las empresas rindan cuentas, sean transparentes, midan y hagan pública su gestión y resultados. Una más.
Y la debida diligencia, cuando uno habla de debida diligencia en derechos humanos, uno habla de 3 procesos fundamentales. El primero es el de identificar y medir. Y aquí es donde las empresas sacan sus mapas de riesgo, sus banderas rojas, amarillas y verdes, o la manera o la metodología que más les sirva para identificar y medir dónde están sus impactos. Y esto es fundamental porque es lo que me da la base de saber en dónde estoy impactando más, en dónde estoy impactando menos y en dónde debería priorizar mi gestión. La segunda parte de la debida diligencia es prevenir y mitigar, es decir, implementar todas las medidas de gestión para prevenir y mitigar esos impactos que yo ya identifiqué y medí. Y habla también de la rendición de cuentas, y es como yo soy transparente frente a lo que hago en gestión e identificación. Sin embargo, hemos encontrado que cuando se habla de debida diligencia y del trabajo que se adelanta en debida diligencia, tiende a estar muy orientado sobre cómo identificar los riesgos, cómo implementar políticas, cuáles son las prácticas y procedimientos respetuosos de los derechos humanos, y la rendición de cuentas está tangencialmente, pero no se hace evidente. De hecho, muchos creen que primero viene la gestión, primero viene identificar, medir y gestionar, y después viene la rendición de cuentas casi que como un proceso, porque la lógica que tienen muchos es ¿qué voy a reportar si no he gestionado nada? La verdad es que sin reporte no hay identificación ni medición y ni siquiera efectiva gestión. Entonces lo que nosotros decimos es esto debe ser un proceso que debe ir todo el tiempo de manera paralela. La rendición de cuentas empieza por medir, entonces todo el proceso de debida diligencia que termina con la publicación de un reporte, pero que empieza con una medición, todo está enmarcado en la rendición de cuentas que debe ir de manera paralela siempre y no como el final de un resultado. Porque es que la debida diligencia sin medición no es efectiva, y ese es uno de los principios de la mejora continua, y es lo que no se mide no se gestiona, y lo que no se gestiona no se puede cambiar. Entonces el llamado aquí es a que las empresas entiendan que deben empezar por identificar y medir los riesgos e impactos que están generando sobre los derechos humanos, y poder así publicar, hacer pública su gestión y su desempeño. Y para ello también hay que diferenciar entre el proceso de reporte y el resultado final del reporte, que es el informe de sostenibilidad o el informe que publique la empresa para rendir cuentas sobre derechos humanos. Y en inglés la palabra es distinta, entonces es más fácil. En español hablamos de reporte para mencionar al proceso, y el resultado entonces se hace un poco más confuso, y por eso es importante hacer mucho énfasis en que el proceso es un proceso de mejora continua que se hace a lo largo de todo el año y en toda la gestión que hacen las empresas, y abarca la priorización de temas, o sea, la definición de la materialidad, abarca el relacionamiento con grupos de interés. Para nosotros es muy importante que la empresa entienda que el informe de rendición de cuentas no debe ser un monólogo de lo que yo quiero contar, sino un diálogo, entendiendo qué información necesitan mis grupos de interés frente a los impactos que yo estoy gestionando, produciendo sobre los derechos humanos. Un proceso de identificación de indicadores, de medición, de seguimiento, de rendición de cuentas, de relacionamiento con grupos de interés, que tiene como resultado final un informe que se hace público, pero que por detrás tiene todo un proceso que hace parte de la debida diligencia y no debería ser considerado simplemente como la parte final de la debida diligencia. Dale una más. Y ya entrando a hablar un poco más sobre cómo esto impacta el COVID o cómo esto contribuye a una recuperación económica más sostenible. No voy a entrar tanto en el rol de las empresas frente al COVID porque la última presentación de Bruce será al respecto, pero sí quiero comentar que rendir cuentas en derechos humanos es esencial para apoyar una recuperación económica sostenible después de esta pandemia que está generando una crisis económica y social muy crítica para muchos países, sobre todo en países en vía de desarrollo como en América Latina. Apoyar una recuperación económica más sostenible es fundamental. La recuperación económica no solo debe ser verde, esto no solamente es de cambio climático, sino que también debe ser respetuosa de los derechos humanos, y hay que poner mucho énfasis en que esa recuperación se enfoque en promover esos modelos empresariales que queremos. Para eso debemos empezar a pensar qué empresas queremos promover y en dónde queremos enfocar nuestros esfuerzos de recuperación para que esas empresas sean el modelo que sea el general una vez salgamos de esta crisis. En esto la inversión responsable se convierte en un eje central, una herramienta esencial para promover la conducta empresarial responsable, porque en la medida en que se direccione la inversión, los flujos de inversión hacia empresas que demuestren su respeto y su gestión de derechos humanos, pues estamos promoviendo una recuperación respetuosa de los derechos.
Pero para que todo esto se logre, para poder lograr una recuperación resiliente, respetuosa de los derechos humanos, que tenga en cuenta las conductas empresariales responsables, se necesita información. El mercado, los reguladores, los formuladores de política pública necesitan saber hacia dónde direccionar su ayuda, hacia dónde direccionar su inversión, y para esto las empresas deben poder demostrar su compromiso, su gestión y sus resultados frente a los derechos humanos. Una más. Y ya para terminar, dos recomendaciones, una para empresas y otra para formuladores de política o para estados. La primera para empresas es: usen los estándares GRI para rendir cuentas en derechos humanos. Cuando uno utiliza un estándar como el GRI, que es un estándar que es público, que es gratuito, que está alineado a las mejores prácticas internacionales, pues estoy asegurándome que mi rendición de cuentas va a ser una rendición de cuentas de calidad, va a ser homogénea, va a ser comparable y me va a permitir realmente generar un buen relacionamiento con mis grupos de interés frente a mi gestión en derechos humanos. GRI tiene distintos estándares, unos universales y unos temáticos, y aquí solo por darles un ejemplo les puse como el menú de estándares que tenemos en la serie social, que es la que tiene mucho relación con el tema de derechos humanos, y aquí pueden encontrar indicadores de distintos temas, sobre todo los que mencionó Federico en su presentación, que ha sido prioridad para el gobierno de Perú. Aquí pueden encontrar todo tipo de estándares que pueden utilizar para rendir cuentas. Y para los estados, dale uno más. La recomendación es que fortalezcan la transparencia tanto en los planes nacionales de acción como en todas las políticas públicas de derechos humanos y empresa. Para eso el GRI ha sacado un documento de recomendaciones para formuladores de política. Es el que ven en la imagen, y con las memorias de este evento les compartiremos el link para que lo puedan descargar. Pero son 6 mensajes principales que les quiero dejar. Primero, exigir el reporte público sobre los impactos en los derechos humanos, alineado a estándares internacionalmente reconocidos, porque como les dije, esto permite que la información que sea pública sea de calidad, sea comparable, sea homogénea. El segundo es especificar qué se espera de las empresas cuando rindan cuentas, qué tipo de información necesita encontrar un grupo de interés, el Estado, la sociedad, la comunidad o la persona afectada por la práctica empresarial. El tercero es especificar objetivos y cronogramas concretos para la rendición de cuentas. Cada cuánto espero yo que las empresas del país estén rindiendo cuentas. Una más. La cuarta es reconocer la responsabilidad de rendir cuentas de todas las empresas. Esto no es solamente una responsabilidad de las empresas grandes. Las empresas medianas y pequeñas también tienen responsabilidad, porque también generan impactos sobre los derechos humanos, y también las empresas estatales. De hecho, el llamado especial a que sean las empresas estatales las que lideren con el ejemplo la transparencia y la rendición de cuentas en derechos humanos. Apoyar a las empresas, porque hay muchas que quieren rendir cuentas, que tienen el compromiso, que están animadas, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, un apoyo es fundamental para lograr que las empresas rindan cuentas de manera efectiva sobre su gestión y resultados en derechos humanos. Y por último, el desarrollo de documentos guías, también un poco alineado con el último mensaje de generar apoyo, y es documentos guías que expliquen a profundidad los requisitos o las condiciones de esa rendición de cuentas de las empresas. Eso era todo lo que tenía para presentarles hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Estefanía. Como comenté anteriormente, vamos a pasar con las preguntas luego de la presentación de Bruce. Entonces, ahora le voy a presentar a Bruce Barnaby, que nos va a hablar sobre las empresas y derechos humanos en el marco de la COVID-19. Bruce, la palabra es tuya, por favor. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes. Gracias a todos y a todas por participar el día de hoy. En este contexto de emergencia es necesario generar este tipo de espacios de discusión para conversar sobre la relación entre las empresas y los derechos humanos, sobre todo en situaciones extraordinarias, ¿no? Y entender además los alcances del marco normativo que tenemos enfrente, me refiero al marco de del derecho internacional a los derechos humanos. Para eso, por favor, la siguiente, Daniel. Cabe conversar primero de 2 premisas para poder abordar este tema, ¿no? En primer lugar, como ha señalado el Comité DESC, la pandemia ilustra claramente la importancia de la indivisibilidad y la dependencia de todos los derechos humanos. Es por ello que vemos que bien cualquier persona se puede contagiar o es susceptible de contagiar. Las desigualdades sociales tienen un efecto específico sobre su propagación y su mortalidad.
especialmente en sociedades altamente desiguales como las nuestras. Esto se refleja en que para proteger el derecho a la salud, el derecho a la vida o el derecho a la integridad de mucha gente, es necesario garantizar otros derechos como el acceso al agua, derechos laborales, acceso a la vivienda, entre muchos otros. Por otro lado, la segunda premisa es la falta de capacidad estatal frente a esta situación. Además, esta crisis sanitaria evidencia la incapacidad del Estado para garantizar por sí solo este ejercicio efectivo de los derechos humanos. Aquí en la diapositiva pueden apreciar en un cuadro la complejidad del sistema de salud en el Perú, la cantidad de tipos de servicios que tiene y la relación que tiene también con el sector privado, que tiene además como empresas privadas a nivel de aseguradoras, empresas prestadoras de salud o farmacéuticas, que es solamente uno de los ejemplos de la relación entre los privados y públicos a nivel de la prestación de servicios públicos en general. Este sistema que estamos presentando aquí alcanza solamente a un 75% de la población peruana. Inclusive dentro de este 75%, al menos un 5% solamente cuenta con un seguro privado. Otro grupo más grande cuenta con seguro privado y algo más del sector público, pero un 5% solamente cuenta con seguro privado. Finalmente, algo que ya se ha mencionado mucho para analizar los efectos de las políticas de la cuarentena en el Perú, es la alta tasa de informalidad que existe, ¿no? Y los alcances que se pueden dar a partir de las distintas políticas que se dan. A partir de la información que hoy día mismo la OECD estaba dando en el evento del Ministerio de Justicia, al menos el 70% de peruanos está en informalidad, lo cual es un número muy alto. Por favor, la siguiente diapositiva. Para ello, entonces, vamos a abordar tres preguntas. ¿Cuáles son las obligaciones de las empresas en este contexto? ¿No? Vamos a comentar algo de los principios rectores rápidamente y las recomendaciones y pronunciamientos que ya han salido durante la pandemia. ¿Qué medidas se han tomado desde el Estado, haciendo algunas comparaciones con otros países de la región? ¿Y qué se puede observar o qué se puede esperar y hacer en adelante? La siguiente, por favor. Acorde con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en las directrices relativas al COVID-19, todas las empresas tienen una responsabilidad con los derechos humanos establecidas en los principios rectores, inclusive en tiempos de crisis sanitaria con alto impacto económico y más allá de si los estados están o no cumpliendo con sus obligaciones específicas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha ido más allá, determinando que las empresas tienen un rol clave en estos contextos, sobre todo para garantizar los derechos de las poblaciones y grupos en mayor situación de vulnerabilidad. Aquí hay algunas obligaciones específicas que se pueden desprender de estos documentos o de los principios rectores, que no vamos a profundizar porque ya hemos venido conversando también, Estefanía, un poco de ellas. Obligación de respetar en las normas referidas a derechos humanos, sean tanto normas internas como tratados. Realizar una evaluación del impacto real y potencial de sus actividades sobre los derechos humanos, brindar información adecuada, proteger los derechos humanos de las personas trabajadoras en mayor situación de riesgo por la pandemia, garantizando que puedan respetar las medidas de contención y de protección, y participar en espacios de coordinación con el Estado. Sobre este punto en particular vamos a profundizar cuando hablemos un poco de salud. De manera referencial, para hablar de las obligaciones de manera general, en el marco del Sistema Africano de Protección de Derechos Humanos, que establece además algunos deberes específicos frente también a los derechos que establece para las personas, la Comisión Africana ha determinado que en el sector privado lleva una responsabilidad proporcional a su poder socioeconómico e influencia para contribuir a las medidas de prevención y contención, incluidas la contribución de recursos propios. Esto se da en un marco distinto de protección. El sistema africano tiene otra lógica de protección del sistema de derechos humanos, pero es interesante cómo han abordado también la relación con las empresas. En esta diapositiva, para poder aterrizar un poco las obligaciones que hemos venido conversando previamente en relación a los principios rectores, vamos a hacer un ejercicio de separar los distintos tipos de empresas y el nivel de incidencia que pueden tener en relación a la crisis sanitaria. Entonces, por un lado, vamos a distinguir aquellas empresas que tienen una función delegada por el Estado para brindar servicios públicos, en particular aquellas que están relacionadas al ejercicio del derecho a la salud. Por otro lado, empresas con incidencia directa en grupos socialmente vulnerables, o sea, que no prestan servicios públicos propiamente, pero que tienen una incidencia directa en grupos socialmente vulnerables, como pueblos indígenas, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, migrantes, personas privadas de libertad, que hemos visto también en altos niveles de vulnerabilidad en varios países de la región, en otros grupos de alto riesgo en general. Y finalmente, empresas que permiten garantizar otros tipos de derechos, por ejemplo, derechos laborales, en un contexto de recesión económica
como el que tenemos ahora. Vamos a comenzar con el segundo grupo. En relación a aquellas empresas con incidencia directa en grupos socialmente vulnerables, podríamos mencionar, por ejemplo, aquí en el Perú, a las empresas extractivas y su relación con las comunidades locales. En el Perú se aprobó la resolución viceministerial 14-2020 del Viceministerio de Hidrocarburos, que señalan diversas obligaciones para los titulares de actividades de hidrocarburos. Una de ellas era activar y ejecutar los protocolos de seguridad destinados a salvaguardar la salud de su personal, de contratistas y de terceros relacionados con la empresa. Si bien esta regulación no fue suficiente, a pesar que hubo esfuerzos de empresas para poder mantener y proteger el derecho de los trabajadores y de las personas de las comunidades, hubo también un reporte alto de denuncias en relación a los manejos que se pudieron haber dado por otras empresas. La plataforma de la sociedad civil sobre empresas y derechos humanos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha sistematizado una serie de afectaciones al derecho a la salud. Sin embargo, también es importante resaltar el esfuerzo de empresas que se han preocupado por apoyar, por ejemplo, con suplementos médicos, víveres, o inclusive utilizando su propia infraestructura para la población más afectada. Ejemplos de ellos también se pueden encontrar en la página web Comunidad, lanzada por la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo en los últimos días, donde muestran también cuáles han sido los esfuerzos de las empresas para poder abordar en poblaciones altamente vulnerables. En relación a las normas establecidas para ayudar a garantizar los derechos laborales de las personas, ya en relación al tercer grupo, que estamos hablando de el grueso de empresas a nivel nacional, esto implica velar, se ha recomendado que se debe proteger los derechos laborales de las personas en mayor situación de riesgo por la pandemia y sus consecuencias. Lo que implica, por ejemplo, asegurar sus ingresos económicos, sus medios de subsistencia, sus condiciones de acceso a alimentación y otros derechos esenciales. Asimismo, las personas que hayan de proseguir realizando sus actividades laborales deben ser protegidas de los riesgos de contagio del virus. Y en general se debe dar una adecuada protección a los trabajos, salarios, la libertad sindical, negociación colectiva, pensiones, así como otros derechos laborales. En el Perú, las medidas de protección laboral que estuvieron en un momento dirigidas a proteger tanto el trabajo como el sueldo de los trabajadores han ido viéndose relativizados mientras se van agudizando la crisis. Por ejemplo, ya hace un par de meses se aprobó la suspensión perfecta de labores como un supuesto para poder suspender a ciertos trabajadores en el pago de sus sueldos, con algunas medidas de control sobre quiénes podían acceder y de qué manera se iba a pagar ese sueldo. Y así, en distintos países de la región, hemos encontrado esto de manera comparada. La siguiente diapositiva, por favor. Daniel. En relación al sector salud y las empresas prestadoras de salud en particular, el Comité de ESCA ha recomendado, en el marco de la pandemia, que los estados deben adoptar medidas reglamentarias para garantizar que la atención de la salud en los sectores público y privado se compartan con toda la población, para garantizar así una respuesta integral y coordinada. En ese mismo sentido, la Comisión Interamericana promueve la creación de espacios de coordinación entre el Estado, sociedad civil y las empresas para diseñar mecanismos de respuesta efectiva de manera conjunta. En distintos países de la región, como Uruguay, Colombia, Chile, Argentina, en el mismo Perú, se ha promovido la coordinación institucional y el flujo de información entre públicos y privados. Esto se ha implementado en mayor o menor medida en cada uno de estos países. En Perú, por ejemplo, el intercambio de información entre el sistema público y el sistema privado se implementó como una de las primeras medidas. Sin embargo, la coordinación entre ambos sectores ha sido lenta y difícil. Recién en el mes de junio se ha establecido la creación de un tarifario para derivar pacientes de unidades de cuidados intensivos, UCIs, de instituciones públicas a instituciones privadas. Esto generó un proceso de negociación que recién ha sido cerrado el día de hoy, el día 102 de la cuarentena, entre el sector público y el sector privado. Asimismo, frente a muchas denuncias de cobros altos a las personas aseguradas a través de las propias entidades privadas, el 11 de junio se emitió una norma para controlar los precios que están cobrando las clínicas frente a la emergencia. Cuando digo control es que tienen que informar a su salud directamente cuánto es que están cobrando por cada uno de estos implementos. Esto se complementa con distintos problemas que han habido, por ejemplo, con los precios de las medicinas o las faltas de mecanismos de control institucional frente a este tipo de situaciones. En otros países, como en Chile, el Estado, además de las medidas que ya ha tomado el Perú, aprobó exigir a las clínicas privadas utilizar sus recursos para aumentar la disponibilidad de camas y de ventilación mecánica de manera escalonada.
Una primera meta de 20% y una segunda meta es hasta 50% de mayor cantidad de camas UCI y mayor cantidad de ventiladores mecánicos. De no cumplirlo, el gobierno amenazó con tomar control de los establecimientos y los ventiladores que sean necesarios para alcanzar ese cumplimiento. Al día de hoy, al menos, se ha nombrado ya un director médico que ha entrado a un establecimiento privado para asegurar el funcionamiento de ese. En Colombia vemos que es parecido al caso de Perú, por ejemplo, donde también han puesto un tarifario máximo de lo que se podría cobrar frente a una emergencia, ¿no? Lo que ha generado también una serie de demandas y de problemas dentro de las negociaciones con el sector privado. Siguiente diapositiva, por favor. A nivel comparado en la región, siguiente, por favor. A nivel comparado en la región, se han emitido diversas normas de rescate financiero de transferencia directa a través de préstamos o que flexibilizan algunas obligaciones tributarias de las empresas para poder apoyarlas en el proceso. El Alto Comisionado de Naciones Unidas estableció que los paquetes de reactivación económica de los estados dirigidos a las empresas deben estipular que éstas respeten los principios rectores, sobre todo la protección de los trabajadores y de manera particular los que se encuentran en una situación de precariedad. En el Perú, el 17 de abril, el decreto de urgencia 040-2020 estableció medidas en el marco del Fondo Crecer para mitigar los efectos económicos del aislamiento social obligatorio en las MIPES, o sea, las medianas y pequeñas empresas. Se requiere que para acceder a las operaciones de empresas no deben tener deudas con el Estado ni deben encontrarse en ninguna lista de lavado de activos o financiamiento de terrorismo. En la resolución ministerial 165-2020, en el caso de Reactiva Perú, se estableció que las empresas que van a acceder a estos créditos no pueden haber participado o participar de productos o actividades ilegales, no pueden haber incumplido los principios y derechos de los trabajadores, no pueden tener actividades que vulneren la salud de los ecosistemas naturales o no pueden contar con actividades que atenten contra la voluntad de la población. Si bien esto genera algún nivel de control sobre el tipo de empresas a las cuales se está dando el préstamo, eso podría haberse sido fortalecido, reconociendo, por ejemplo, los alcances de transparencia que estaba mencionando Estefanía, que son parte también de los principios rectores que no se han encontrado dentro de esta regulación. En la siguiente y la última diapositiva, por favor. Ahora, la última pregunta, ¿no? ¿Qué se debe esperar de las empresas y qué se puede hacer en adelante? Vamos a aprovechar esto para hacer además una serie de unas conclusiones en relación al tema. Alberto Vergara, que es un politólogo peruano que escribe en distintos medios acá, escribió una columna donde dice que esta no es una mala coyuntura económica, es una crisis estatal nacional. Es un contexto dramático que disparará preguntas por la viabilidad misma del proyecto republicano común. Y lo que hace referencia específicamente el autor es a que nos preguntemos sobre el rol de nuestras propias instituciones, sobre el rol de nuestros actores sociales y de nuestro actual marco de protección de derechos humanos. Como mencioné previamente, este marco normativo puede contener muchos vacíos frente a la precariedad institucional que afecta a los distintos actores, lo que no deja de lado a las empresas, a la sociedad civil y al mismo Estado. Por ello, es necesario apelar no solo a los derechos de las personas y las obligaciones de protección específicas, sino también tenemos que apelar a la solidaridad de todos y de todas en la sociedad, cada uno en su rol frente a un contexto de emergencia. Finalmente, ya como una reflexión final, hay que resaltar que esta pandemia ha destacado el papel fundamental de invertir de manera adecuada en sistemas de salud pública, programas integrales de protección social, trabajo decente, etcétera, para promover una igualdad de todos y de todas, ¿no? Es crucial para responder así, de manera efectiva, a las formas múltiples e interseccionales de desigualdad que tenemos en la sociedad. Con eso, entonces, también paso ya, justo con los 15 minutos encima, para las preguntas. Muchísimas gracias, Bruce. Como bien mencionaste, vamos a pasar a la ronda de preguntas, así que nuevamente mi invitación es a que dejen las preguntas que tengan pendientes o comentarios o opiniones en la casilla de chat que tienen en la parte inferior de sus pantallas. Yo voy a empezar con algunas preguntas que ya salieron y voy a empezar contigo, Federico. Una pregunta que nos llegó es que, además de prevenir impactos negativos en las empresas
en temas de derechos humanos. ¿Qué se está planteando desde el Plan Nacional de Acción para que las empresas... Federico. Ahora, Federico, ¿estás ahí? Está como el micrófono apagado. Federico, si prendes el micrófono para poder, porque tengo justo dos preguntas direccionadas para ti. Pregunta si se lo pueden encender, porque está con dificultades con su celular. Ok, Estefanía, ¿nos ayudas con Listo, ya ahí debería tenerlo activado. con el micro de Federico? Sigue desactivado. Ok, parece que tenemos un tema ahí técnico. De repente, Bruce, tú que has estado en el proceso de elaboración también y ayuda al Plan Nacional de Acción, nos puedas ayudar, porque nos preguntan como que además de un rol más de prevención de impactos negativos en las empresas, en temas de derechos humanos, qué se está planteando para que las empresas puedan sumarse a través de conductas responsables en esta maximización de derechos como socios en el desarrollo sostenible? Bueno, mientras esperamos a Federico, yo lo que puedo comentar un poco de lo que hemos venido trabajando desde sociedad civil en relación al Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, es que si bien cuando se habla de obligaciones a empresas, suena muchas veces a que se le quieren exigir cosas que no necesariamente, o sea, se le quieren exigir cosas que estamos asumiendo que no hacen. Muchas veces lo que se está hablando es de algunas reglas o normas de comportamiento que las empresas muchas veces ya siguen. El objetivo del plan no es hacer una fiscalización de quiénes son y quiénes no son los que están o no cumpliendo, sino de poder generar un estándar básico que pueda funcionar para todas las empresas que están en un sector en particular, ¿no? Que están trabajando en distintos sectores en particular. Por eso es que en el PPT que ha presentado Federico se puede ver que hay varias temáticas que se quieren abordar. Entonces el objetivo ahí es poder uniformizar, poder generar claridad también de la información y poder ver y fortalecer sobre todo, que es lo más importante en los planes nacionales de acción, los mecanismos de fiscalización y de seguimiento por parte del Estado. Porque finalmente los planes nacionales de acción lo que hacen es generar obligaciones para el Estado en relación a las actividades empresariales. Entonces, ese es el foco al cual se debe mirar. ¿Cómo podemos fortalecer el rol del Estado al momento de mejorar y de fomentar el trabajo de las empresas? Creo que ahora ya se me escucha. Sí. Sí, disculpen, se había bloqueado el icono para encender el micrófono. Sí, entendí bien la pregunta porque justo se me fue la señal en la última parte. Es cómo se aprovecha lo avanzado, lo trabajado por las empresas dentro del proceso de elaboración del Plan Nacional. ¿Esa fue la pregunta? No, es más como ¿qué otra perspectiva incluye el Plan Nacional de Acción para que no sea solamente de prevención, sino que las empresas puedan sumarse y resaltar no solamente la prevención, sino de repente buenas prácticas que asegure la maximización de estos derechos con todos los socios que tiene? Las buenas prácticas son una base del proceso. De hecho, como les planteaba en la diapositiva, nosotros
estamos recopilando junto con las empresas los avances que ellas han tenido en temas de derechos humanos y de cultura empresarial responsable en general. Muchas de ellas han tenido avances significativos, muchas de ellas están mucho más adelantadas en algunos temas. Hay otras que tienen problemas subsistentes y sobre todo en el sector informal y en la micro y pequeña empresa hay muchos más vacíos, ¿no? El plan básicamente responde a los 3 pilares de los principios rectores y como tal nos interesa ver, por un lado, el rol del Estado de protección, las obligaciones que debe cumplir. Hay un gran pendiente de cumplimiento de obligaciones por parte del Estado. Como muy bien nos han dicho todos los sectores, en muchos casos los problemas vinculados con derechos humanos son problemas generados desde el Estado y eso creo que tenemos que reconocerlo y tenemos que, a partir de ese reconocimiento, tomar medidas para superarlo. Pero el segundo gran bloque es cómo las empresas las ayudamos a que tengan seguridad respecto del respeto a los derechos humanos en el ámbito de sus actividades, ¿no? Y allí hay un rol preventivo, es decir, la debida diligencia debería, como planteaban, y además con los recursos que ponen a disposición instituciones como GRI, hay que tener una mirada de debida diligencia para evitar al máximo, tomar todas las precauciones, y eso es prevención, para que no ocurran vulneraciones de derechos, pero también hay una parte sustancial de esa respuesta que tiene que ver con la reparación, ¿no? Es decir, que las empresas no solamente prevengan, sino que en los casos eventuales que ocurriesen vulneraciones, estas vulneraciones sean resueltas, sean identificadas rápidamente y sean resueltas rápidamente. Y para esto lo que debe el Estado desde la política pública es proveer mecanismos de reparación, tanto judiciales como extrajudiciales, que sirvan para ese fin, ¿no? Y allí, desde el Poder Judicial, el Ministerio Público, hay trabajo por hacer. La política lo que pretende es identificar esas deficiencias y actuar sobre ellas, pero queremos una identificación que no solamente parte de una visión estatal, sino que tenga en cuenta la visión empresarial digamos, a la que afecta estas dificultades en las que incurre a veces el Estado, y también la sociedad civil, los pueblos indígenas y los sindicatos que muchas veces se ven afectados. Y por otro lado, las vías extrajudiciales, las propias vías operativas que pueden trabajar las empresas a través de su debida diligencia, que debería incorporar mecanismos de reparación, pero también a través de otros órganos estatales o no estatales, no judiciales, que estén dirigidos a garantizar una rápida reparación. Y ahí tenemos organizaciones como la Defensoría del Pueblo, que tiene una gran labor que realiza ya, pero que puede ser fortalecida igual, el Punto Nacional de Contacto de las Directrices de la OCDE, entre otras instituciones, e incluso ya, como les decía, mecanismos operativos empresariales que puedan ayudar en ese sentido. En realidad, el marco del Plan Nacional es lo suficientemente amplio como para que incorpore las diferentes puntos las diferentes perspectivas desde las cuales se debe atender bajo el estándar de empresas de derechos humanos y conducta empresarial responsable, la problemática de vulneraciones de derechos dentro de las actividades o en el marco de las actividades empresariales. Perfecto, muchas gracias, Federico. Tengo una pregunta también para Estefanía. Estefanía, me preguntan si es que el GRI contempla indicadores puntuales que las empresas deberían reportar en su gestión de derechos humanos. Como les mostré, el GRI tiene una serie de 4 series de estándares, 1 universal y 3 temáticas, pero uno de los conceptos centrales de los informes de sostenibilidad bajo estándares GRI es el tema de materialidad, y es que GRI no impone una lista de temas que las empresas deben reportar, sino que cada empresa, dependiendo de la naturaleza de su actividad, del contexto donde opera, de la realidad de sus operaciones, debe hacer un ejercicio de priorización de los temas que reportan, y una vez haya definido la materialidad, ahí sí va a los indicadores GRI para reportarlos, y para eso el GRI tiene, como les mostré,
un abanico muy amplio de temas con indicadores de reporte en temas de comunidades, de derechos de los pueblos indígenas, en temas laborales, de sindicatos y libertad de asociación y negociación colectiva, de los derechos de la privacidad de los clientes y demás. Entonces, no es que GRI tenga una lista estandarizada para que las empresas rindan cuentas, sino parte de un ejercicio interno que debe hacer cada organización sobre los impactos, la identificación y priorización de los impactos y riesgos que su operación genera. Muchas gracias, Estefanía. Federico, tengo una pregunta adicional para ti. Me preguntan si es que dentro del Plan Nacional de Acción hay algún espacio para mejorar el acceso a justicia para las víctimas en el marco de actividades empresariales, víctimas de diferentes perspectivas, ¿no? Sí, justamente es el pilar 3, ¿no? De los principios rectores, el pilar de reparaciones. Ahí también creo que debo destacar que el proceso de elaboración del plan, al incorporar a los 5 sectores y dentro de ellos con una representación importante de sociedad civil, pueblos indígenas, sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil propiamente dicha y sindicatos y empresas también que pertenecen a la sociedad civil, lo que pretende es tener estas visiones también desde el punto de vista de los afectados, ¿no? Los afectados son importantes en tanto, dentro de una política pública, en tanto tienen una experiencia de primer orden que puede servir para una respuesta más eficaz desde el Estado. Entonces, en el pilar 3 lo que estamos buscando es que los afectados o las afectaciones, las víctimas también su visión sea incorporada y que se adopten medidas para que la reparación de las vulneraciones sea efectiva, digamos, lo más efectiva posible, lo que supone no solamente celeridad, sino también cesación en la reparación, sino celeridad en la cesación de las vulneraciones. Entonces, sí lo tiene, todos los diagnósticos, son 23 documentos de diagnóstico que estamos trabajando, incorporan la visión de los afectados o pretenden incorporarlo. De todos modos, eso es algo que vamos a ir afinando, al igual que incorporan, por ejemplo, también las buenas prácticas del sector empresarial y la visión de los otros actores, ¿no? Y creo que esa es un poco la riqueza de este proceso, que si sigue fortaleciéndose en la dirección en la que va, creo que podría ser muy útil en el fondo para garantizar la vigencia de derechos y también la reparación de derechos. Muchas gracias, Federico. Bruce, cerramos contigo y tenemos una pregunta de cómo es que se pueden promover vías no judiciales para resolver conflictos o controversias entre empresas y derechos humanos. Bueno, no judiciales, vamos a asumir que estamos hablando del Poder Judicial en particular, y lo que existe son mecanismos alternativos. Por ejemplo, hay un punto de contacto de la OECD aquí en Perú, que está dentro de Proinversión, que tiene como función justamente recibir distintas denuncias que pueden darse de la relación con empresas en particular, que no está particularmente explotado en el Perú, pero que está funcionando. Hoy día, de hecho, en el evento con el Ministerio de Justicia estuvieron también participando y están también participando de la elaboración del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. El otro mecanismo que también había mencionado ya Federico era la Defensoría del Pueblo, que muchas veces recoge en estas distintas actividades o vulneraciones a derechos humanos que se pueden dar por distintas entidades, ¿no? En este caso, empresas. Yo diría que a nivel no judicial serían los mecanismos más adecuados, porque si es que estamos hablando, por ejemplo, de arbitrajes en una relación entre empresas y sociedad civil, sobre todo si es que estamos hablando de que muchas veces estas relaciones se dan en una situación de desequilibrio, ¿no? Por ejemplo, con comunidades locales o con sindicatos, pues lo mejor siempre es tener algún proceso que sea más fortalecido, que pueda garantizar los derechos de las personas que se han visto afectadas, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Bruce. Muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias, Federico, por la presentación de hoy. Espero que haya sido de gran utilidad para todos los asistentes. Voy a dejarles la información de contacto de todos los que han participado en este panel y agradecerle a todos los que se sumaron con sus preguntas o aprendiendo un poco sobre esta experiencia en el caso de Perú.
Quiero comentarles además de que todos los participantes que se registraron en este taller van a recibir por correo el link con el video de toda esta sesión, además de las memorias de las presentaciones y diálogo que hemos tenido, y una infografía que resume un poco todo este ejercicio. Nuevamente agradecerle a nuestros ponentes y agradecerle a todos aquellos que han participado, y estén pendientes para nuestro siguiente webinar que ya estaremos anunciando muy pronto. Muchas gracias nuevamente a todos. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias y cuídense. Gracias. Gracias.